Tiene subtítulos de apoyo. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. Señal Colombia y Revista Raya presentan Señal Investigativa. Buenas noches y bienvenidos. Esto es Señal Investigativa, una alianza entre Señal Colombia y la revista Raya para contarles lo que otros no investigan. Llegamos a sus hogares a través de la televisión pública con historias de interés nacional. Me acompaña en la mesa de trabajo Edinson Bolaños, director de la revista Raya. Edinson, buenas noches. Joana y televidentes, buenas noches. Es un gusto nuevamente estar con ustedes. Recuerden que todos los fines de semana nos encontramos en este mismo canal y por las 74 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia para analizar sin filtros el prisma completo de nuestra realidad. También pueden vernos por todas las redes sociales de la revista Raya. Empecemos. Mañana domingo 31 de mayo, Colombia acudirá a las urnas para votar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Más de 20 millones de ciudadanos, según se espera, acudirán a esta cita electoral para elegir entre 13 candidatos en el tarjetón. Si ninguno de ellos obtiene más del 50% de los votos, el país irá a una segunda vuelta, programada para el próximo 21 de junio, y elegirán allí finalmente al próximo presidente de Colombia, que se posesionará el 7 de agosto de 2026. Joana, esta jornada electoral en Colombia llega después de una seguidilla de elecciones presidenciales en otros países de América Latina que han ido reconfigurando el mapa geopolítico de la región. Ecuador, Bolivia, Chile, Honduras, entre otros, que han elegido presidentes de derecha en el último año, bajo cuestionamientos por la injerencia de Estados Unidos a través de Donald Trump o de sus emisarios. Edinson y televidentes, hoy Señal Investigativa reconstruye precisamente un caso que se gestó en el corazón de ese nuevo escenario geopolítico de la región, el Honduras Gate, una operación política y mediática que estaría siendo financiada y orquestada por figuras políticas de derecha latinoamericana, con el apoyo de Estados Unidos e Israel para desestabilizar a través de campañas de desinformación a gobiernos progresistas como el de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Se trata de 37 audios revelados por el medio independiente Canal Red y el portal Honduras Gate, en los que se escucha la voz del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, hablando con diferentes políticos de ese país, entre ellos el actual presidente Nasri Asfura, y con funcionarios como la presidenta del Consejo Nacional Electoral y un general del país centroamericano. En esas conversaciones, los políticos hablan de dineros aportados por el presidente de Argentina, Javier Milei, del papel de Israel para sacar de la cárcel a Hernández, condenado en Estados Unidos por narcotráfico y luego perdonado por Trump, entre otras estrategias, con el fin, según ellos, de extirpar lo que llamaron, abro comillas, el cáncer de la izquierda, cierro comillas, de Honduras y Latinoamérica. Pero esa operación no es espontánea, tiene un preludio necesario para entender esta historia, la llamada doctrina Monroe, hoy rebautizada como doctrina Donroe por el gobierno de Donald Trump, y que ha revivido el famoso intervencionismo de Estados Unidos en América Latina con más fuerza. Una política exterior estadounidense mucho más agresiva para la región que busca alinear a los gobiernos latinoamericanos con los intereses de los Estados Unidos. Como hace muchos años no lo hacía, el gobierno estadounidense ha vuelto a referirse explícitamente a América Latina como su patio trasero y bajo esa lógica ha intervenido directamente en elecciones presidenciales, como el caso de Honduras, país que ahora es epicentro del caso que presentamos hoy. ¿Cuál es el origen de esa doctrina Donroe y cómo se ha materializado en la región en los últimos meses? Veamos esta historia. Es un honor recibir a distinguidos jefes de Estado de todo el hemisferio occidental para la primera cumbre del Estado de las Américas. Nos unimos para anunciar una nueva coalición militar para erradicar los carteles criminales que azotan nuestra región. El núcleo de nuestro acuerdo es el compromiso de usar la fuerza letal militar para destruir los siniestros carteles y redes terroristas. Las imágenes que ven en pantalla fueron tomadas el pasado 7 de marzo en la ciudad de Doral, al lado de Miami, en el sur de la Florida, Estados Unidos.
Bajo el nombre de Cumbre del Escudo de las Américas, el presidente estadounidense Donald Trump reunió a 12 presidentes latinoamericanos afines a él, incluidos algunos de los rostros más visibles de la derecha en América Latina: el argentino Javier Milei, el salvadoreño Nayib Bukele o el ecuatoriano Daniel Noboa, que le han servido a Trump como punta de lanza en el continente americano. Y muy agradecido a los 12 países que están aquí hoy. Estos son países que no solamente son aliados, son amigos. Son países que siempre responden cuando hay una necesidad y trabajan en conjunto con nosotros, y queda mucho por hacer. Además de Marco Rubio, su secretario de Estado, el otro escudero de Trump en esa cumbre fue su secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien en la clausura de ese encuentro pronunció estas palabras que develaban el trasfondo real de esa exhibición de poder en la Florida. El presidente Trump ha establecido el colorario Trump de la doctrina Monroe, la doctrina Donroe, y el Departamento de Guerra la está implementando tan rápido como podemos. El secretario de Guerra ponía sobre la mesa desde esa tarima una política que llevaba meses en ejecución: la doctrina Donroe, un juego de palabras para agregarle el nombre de Donald a la vieja doctrina Monroe, acuñada hace 2 siglos por el presidente estadounidense James Monroe. En su origen, la doctrina Monroe se resumía como América para los americanos y estaba orientada a impedir que potencias europeas se entrometieran en el continente. Con el tiempo, se convirtió en la justificación para que Estados Unidos interviniera en asuntos internos de países de la región bajo la idea de que América Latina era su patio trasero. Incluso llegó a promover golpes de Estado como el perpetrado contra el presidente chileno Salvador Allende en 1973. ¡Viva México! ¡Viva Chile! ¡Viva Latinoamérica unida! La segunda presidencia de Donald Trump está implementando esa doctrina con más agresividad, según lo han asegurado expertos en la política exterior estadounidense. La primera vez que apareció el término doctrina Donroe fue en esta portada del New York Post de enero de 2025, el mes en el que se posesionó Trump. Para ese momento, el republicano hablaba ya de cambiarle el nombre al Golfo de México por Golfo de América, anexar a Canadá como un estado más de Estados Unidos y asumir el control de Groenlandia. La visión de Trump para el hemisferio se leía en la portada. Su secretario de Guerra, Pete Hegseth, se empezó a referir a la región, de nuevo, como su patio trasero, sin matices, como no lo hacía Estados Unidos desde hace años. La influencia china no puede controlar nuestro propio patio trasero. Hasta que el 5 de diciembre pasado, finalmente, Estados Unidos publicó este documento de 33 páginas, su Estrategia de Seguridad Nacional, donde formalmente establecía el corolario Trump a la doctrina Monroe. Allí, el gobierno Trump dejó ver, ya sin ninguna careta, sus intenciones con el continente. Tras años de abandono, Estados Unidos reafirmará y aplicará la doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental y proteger nuestro territorio y nuestro acceso a zonas geográficas clave en toda la región. Este corolario Trump a la doctrina Monroe es una restauración sensata y contundente del poder y las prioridades estadounidenses en consonancia con los intereses de seguridad de Estados Unidos. El documento no dejaba lugar a dudas. Estados Unidos debe ser preeminente en el hemisferio occidental como condición para nuestra seguridad y prosperidad, una condición que nos permita afirmarnos con confianza donde y cuando lo necesitemos en la región. Incluso, en ese documento, Estados Unidos renunciaba explícitamente al compromiso internacional de no intervencionismo en otros países. Para un país cuyos intereses son tan numerosos y diversos como los nuestros, la adhesión rígida al no intervencionismo no es posible. No solo era discurso, Estados Unidos hizo un despliegue militar en el Caribe como no lo había hecho en años. Así lo anunció el secretario Hegseth en noviembre de 2025. Hoy estoy anunciando la Operación Lanza del Sur, dirigida por el Grupo de Tareas Conjunto Lanza del Sur y el Comando Sur. Esta misión defiende nuestra patria, elimina a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente. El hemisferio occidental es el barrio de Estados Unidos y lo protegeremos.
Esa campaña militar se ha traducido hasta hoy en bombardeos directos contra al menos 60 lanchas que Estados Unidos señaló, sin pruebas, de transportar cocaína, ataques que han dejado 198 personas asesinadas. Estas operaciones han sido condenadas por organismos de derechos humanos y calificadas por las Naciones Unidas como ejecuciones extrajudiciales y violaciones al derecho internacional. Estados Unidos, en cambio, ha presumido de esos ataques, como en este video publicado por la propia Casa Blanca. Back. El 5 de marzo de este año, 2 días antes de la cumbre del Escudo de las Américas con Trump, su secretario de Guerra, Hegseth, reunió también en la Florida la que llamó la Coalición de las Américas contra los carteles. En su intervención en esa reunión, delante de funcionarios latinoamericanos de sus países aliados, presentó lo que llamó el mapa estratégico de la Gran Norteamérica, que no hacía ningún esfuerzo en ocultar una aspiración imperialista. El presidente Trump ha trazado un nuevo mapa estratégico de Groenlandia al Golfo de América, al Canal de Panamá y los países que lo rodean. En el Departamento de Guerra lo llamamos la Gran Norteamérica. ¿Por qué? Porque cada nación y territorio soberano al norte de Ecuador, desde Groenlandia hasta Ecuador y desde Alaska hasta Guyana, no forma parte del sur global. Es nuestro perímetro de seguridad inmediato en este gran vecindario en el que todos vivimos. La doctrina Donroe ha implicado recompensas para los países y presidentes en América Latina que se han alineado con el republicano. Es el caso de la Argentina de Milei. En septiembre del año pasado, ese país sufría una aguda crisis económica y allí apareció Trump con un rescate de al menos $20.000 millones para Milei. Días después, en unas elecciones de medio término, el partido de Milei terminó ganando con un alto margen. Es un honor para mí apoyar al presidente y futuro presidente de Argentina. Muchas gracias. Esa doctrina se ha traducido además en intervenciones directas y sin matices en asuntos internos de otros países de la región. Uno de los casos más claros fue el de Brasil, gobernado por el izquierdista Lula. En 2025, Trump le aplicó aranceles del 50% para presionar a que se detuviera el proceso judicial contra el expresidente derechista Jair Bolsonaro, aliado de Trump, por intentar dar un golpe de Estado en las elecciones de 2022 que había perdido. Incluso impuso sanciones al juez que llevaba ese caso. Pese a esas presiones, Bolsonaro terminó condenado a 27 años de prisión, cuya pena cumple tras las rejas. Déjame decirte algo. Un presidente de la República no puede humillarse ante otro. Yo respeto a todo mundo. Yo exijo respeto hacia mí. Trump, bajo su doctrina Donroe, también ha intervenido directamente en elecciones presidenciales en países latinoamericanos. El caso más evidente es el de Honduras, en noviembre del año pasado. Donald Trump apoyó de frente al candidato de la derecha Nasri Tito Asfura. Días antes de esos comicios, publicó este mensaje en su red social Truth, en el que llamó a votar directamente por Asfura. El único verdadero amigo de la libertad en Honduras es Tito Asfura. Tito y yo podemos trabajar juntos para combatir a los narcocomunistas y brindar la ayuda necesaria al pueblo hondureño. Espero que el pueblo de Honduras vote por la libertad y la democracia y elija a Tito Asfura como presidente. Pero además, apenas 2 días antes de esas elecciones, Trump decidió indultar al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, que había sido condenado a 45 años de cárcel y pagaba su pena en Estados Unidos. Hernández, del mismo partido que Asfura, salió de prisión días después. Hoy, tanto Asfura como Hernández son el epicentro del caso conocido como Honduras Gate, que develaría una trama entre figuras políticas de la derecha latinoamericana para influir políticamente en otros países de la región a través de campañas de desinformación.
Precisamente, el objetivo de esas campañas de desinformación serían ahora los países que han estado ausentes del club de aliados de Trump. México, gobernado por la progresista Claudia Sheinbaum, o Colombia, gobernada por el presidente Gustavo Petro. A eso se le llamaba de otra manera. Ahí está el renovado esfuerzo de Estados Unidos en la era Trump para controlar, en sus propias palabras, el hemisferio occidental. Incluso ha llegado a referirse a buena parte del continente como la Gran Norteamérica. El Honduras Gate, como lo veremos más adelante, sería una pieza clave de esta nueva estrategia para alinear geopolíticamente a toda la región. La historia después de esta pausa institucional. Ya regresamos. Estás viendo Señal Investigativa. Señal Colombia, la señal de la paz. Perdidos en el Amazonas, gana el Emmy 2026, el galardón más prestigioso de la televisión mundial. Por primera vez en la historia, una producción de la televisión pública colombiana obtiene un Emmy. Señal Colombia hace parte de la producción galardonada internacionalmente a Mejor Documental de Actualidad. Yo realmente no creí que la bebé iba a sobrevivir. Y pues ya después yo decidí quedarme en un sitio. Thank you for the Academy for this award. It's insane to be here, and thank you for everybody that supported this film. Thank you to Nat Geo. You guys are the best. Un Emmy para Colombia con este reconocimiento. Inravisión y Señal Colombia se consolidan como referentes internacionales, llevando la televisión pública colombiana a lo más alto del mundo. Señal Colombia, la señal de la gente. Este 31 de mayo, toda Colombia tiene una cita con la democracia. A partir de las 6 de la mañana, Radio Nacional de Colombia, Canal Institucional y Señal Colombia transmitirán la gran jornada electoral con cobertura en los 32 departamentos. Más de 18 capitales en directo, 27 puntos de transmisión 5G, enlace satelital, 230 periodistas en todo el país, un equipo digital de 30 personas, cámara y live view en 17 territorios, corresponsales en el exterior, 3 unidades móviles, un equipo técnico de más de 200 personas, analistas invitados, 74 frecuencias, 20 emisoras de paz y un desarrollo tecnológico propio que permitirá conocer los resultados en tiempo real desde el emblemático Estudio 1 de Inravisión. Si quiere enterarse de la verdad en elecciones, pásese a RTVC Noticias. Elecciones Presidenciales 2026, gran cubrimiento especial. Este 31 de mayo desde las 6 de la mañana, por Radio Nacional de Colombia, Canal Institucional y Señal Colombia, la señal de la democracia. Estás viendo Señal Investigativa. Señal Colombia, la señal de la paz. Gracias por continuar con nosotros en Señal Investigativa. Ya veíamos en la primera parte de este programa cómo la doctrina Monroe se afianza cada vez más con la injerencia del presidente Donald Trump en Latinoamérica, bajo la fachada de la lucha contra las drogas, incluso a través de bombardeos en el Mar Caribe. En la segunda parte de este programa reconstruimos la investigación que desarrolló Canal Red Latinoamérica, un medio independiente que reveló entre finales de abril y principios de mayo 37 audios en los
los que se escucha al condenado por narcotráfico y expresidente hondureño Juan Orlando Hernández hablar con el actual presidente de Honduras, Nasri Asfura, otros políticos y un general para ejecutar planes contra los gobiernos de Colombia y México, incluso mencionando que existe una lista de personas, al parecer de izquierda, para ser asesinadas. En los audios hablan de recursos cercanos a los $500.000 para montar una oficina de operaciones en Estados Unidos dedicada a producir contenido contra estos gobiernos. Es más, la trama devela que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el presidente de Argentina, Javier Milei, estarían financiando parte de esas operaciones. Así es, Joana. De hecho, el narcoexpresidente Juan Orlando Hernández ha sido señalado de implementar una estrategia de desprestigio y ataques cibernéticos contra el portal donde está alojada la investigación Honduras Gate y el medio de comunicación Canal Red que reveló los audios. Esta es la historia. Se viene unos expedientes contra México, se viene unos expedientes contra Colombia, y lo más importante, contra Honduras, en este caso contra la familia Zelaya. Este es uno de los audios que revela los planes internacionales para crear una estructura de periodismo digital en Estados Unidos destinada a difundir campañas de desinformación y noticias falsas contra los gobiernos de Gustavo Petro en Colombia y de Claudia Sheinbaum en México. Sin embargo, según el audio, en el financiamiento de la operación habría participado el derechista presidente de Argentina, Javier Milei. Hoy vamos a montar una oficina para poner una unidad de periodismo digital. Me lo va a manejar alguien más de aquí, del equipo del presidente de Estados Unidos. Bueno, él es de los republicanos que nos están colaborando. Nos van a montar un sitio de noticias donde van a sacar unos datos importantes sobre Manuel Zelaya y Xiomara Castro. La grabación es del 30 de enero pasado y quien habla es Juan Orlando Hernández, expresidente hondureño condenado por narcotráfico a 45 años de prisión en una corte de Estados Unidos, pero indultado por el presidente Donald Trump el 1 de diciembre de 2025. Usted cambió mi vida, señor presidente, y eso yo nunca lo voy a olvidar. Y quien al parecer también estaría implicado en el operativo contra los gobiernos progresistas de América Latina. Me lo va a manejar alguien más de aquí, del equipo del presidente de Estados Unidos. Ese audio hace parte de la lista de 37 conversaciones de WhatsApp, Signal y Telegram, que se hicieron públicas los días 29 y 30 de abril y el 1 de mayo por el medio independiente Diario Red América Latina y difundidas por la plataforma Honduras Gate. En las conversaciones se habla de operaciones de desinformación a través de medios de comunicación, financiamiento político y estrategias para afectar los gobiernos progresistas de la región, como lo explicó Valeria Duarte, politóloga y periodista de Diario Red. Porque en realidad estamos hablando de un plan operativo de Estados Unidos para fortalecer su injerencia política en la región. No estamos hablando de Honduras solo como un hecho aislado. Honduras es el protagonista porque ahí se filtraron los audios. Pero lo que pasa en Honduras es una réplica de lo que está pasando en América Latina y el Caribe. Según la politóloga y periodista, Estados Unidos estaría buscando aliados en políticos de derecha, no solo por el control de los recursos naturales en América Latina, sino por una lucha contra China, para ver quién impone su modelo de desarrollo en la región. Esta sumisión ante Estados Unidos para implementar lo que ellos pidan básicamente en sus países. Y eso lo podemos ver en el caso de Ecuador, en el caso de Bolivia, en el caso de Argentina, en el caso de Chile, con la militarización de los territorios y la estigmatización y criminalización a la protesta ante estas políticas neoliberales, pero estigmatización a la protesta, a la movilización social, que además en todos los países dicen que está financiado por el narcotráfico, ¿no? Ya como una suerte de excusa para salir a reprimir. Según uno de los audios revelados, uno de los objetivos del electo presidente de Honduras, Nasri Asfura, y de su copartidario y mentor, el narco expresidente Hernández, es la construcción de una nueva base militar, una ley que incentive la inversión estadounidense en inteligencia artificial y un centro de confinamiento del terrorismo SECOT,
imitando el modelo represivo de El Salvador. Ese audio interceptado se dio el 10 de febrero pasado. Presidente, qué gusto saludarle. Ya tuvimos una sesión privada con los inversionistas y están muy positivos para ver la expansión en Roatán, de la sede y en Comayagua, para también Palmerola. Vamos a mover otra Palmerola específicamente ahí en Roatán, a donde está Próspera, una base, eso ya lo negociamos. También el interoceánico, se lo vamos a entregar a General Electric. Y la idea es también comprar todo lo que es metales y demás, específicamente a Argentina y a Estados Unidos, evitando Canadá y China, por las advertencias que recibimos. Los chinos estaban ofertando, pero nosotros no vamos a ceder. Vamos a ponerle un alto a eso. En otro audio del 30 de enero de este año, María Antonieta Mejía, vicepresidenta de Honduras, desde el 27 de enero, habla con el narco expresidente Hernández, quien califica a la izquierda como el cáncer de América Latina. Y es necesario yo tener esa liquidez porque vamos a montar una oficina aquí con el apoyo de algunos republicanos para poder atacar y ya extirpar el cáncer de la izquierda ahí de Honduras y de toda Latinoamérica. Le contaba al presidente de Afura que pudimos hablar con Javier Milei y él está apoyando con $350,000 también. También otro gran amigo de nosotros de México está apoyando ya para el tema de los mexicanos. Estamos bastante listos y esperando que esto avance fuerte. Y no solo para la periodista y politóloga Valeria Duarte, las revelaciones hay que entenderlas en un contexto geopolítico sobre la influencia que quiere ejercer Estados Unidos sobre los países de la región y contra países que al parecer no serían afines ideológicamente a Donald Trump. Donald Trump dijo que Gustavo Petro era el líder del narcotráfico en Colombia, ¿no? Esa es una estigmatización directa y es una narrativa que quieren construir. En el caso de México, dijo que en México no gobierna la presidenta Claudia Sheinbaum, que gobierna el narcotráfico y que de ser necesario ellos podrían iniciar acciones de lucha contra el narcotráfico por tierra, que en otras palabras significa invadir México, ¿no? Porque si una fuerza militar extranjera entra a territorio de otro país soberano con armas, estamos hablando de una declaratoria de guerra, ¿no? Y de invasión. Y luego se demuestra, el presidente Gustavo Petro denuncia la operación Júpiter, ¿no? Que es justamente un golpeteo mediático que están sufriendo, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al estar al tanto de esta investigación, dice: nosotros sabemos que hay una red de redes comunicacionales que busca golpear al gobierno. Nosotros estamos muy al tanto de que existe una derecha operando en la región que paga muchísimo dinero, que tiene operadores con mucho dinero, que están dispuestos a pagar campañas de desinformación en nuestros países con tal de construir una narrativa que es la equivocada, ¿no? Y esto simplemente como una excusa. Las conversaciones reveladas también evidencian que la excarcelación del narco expresidente Hernández por parte de Trump no habría sido un gesto desinteresado. Por el contrario, ese indulto habría sido financiado por sectores vinculados a Israel, cuyo primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha sido aliado incondicional de Trump en sus guerras en el Medio Oriente. El primer ministro de Israel nos va a dar el apoyo. Nosotros estamos muy agradecidos con él. Tuvieron mucho que ver ellos. Tuvieron todo que ver, de hecho, ellos con mi salida y negociación. Llama la atención los audios del 18 y el 25 de marzo pasado por el lenguaje amenazante que usa el narco expresidente Hernández.
En el primero, dice que se debe aplicar cualquier tipo de violencia para controlar a la población. Y en el segundo, habla con el jefe de las Fuerzas Armadas hondureñas, Romeo Vázquez Velázquez, quien le dice al narcoexpresidente Hernández que deben darle matraca a las personas que, según él, están en una lista y que serían de izquierda. Si vos querés tener a la gente controlada, necesitas oprimirla, exprimirla, contrarrestar la violencia, generando violencia. Es que es lo que el presidente Trump diga. Que están listos, todo alineado, para empezar la cacería. También yo tengo un listado de personas que hay que darles matraca, jabón. Deja para hacerlo de alguna manera. Después de la revelación de los audios, el medio independiente y el portal fueron víctimas de ataques cibernéticos desde 8 estados de Estados Unidos, entre ellos California, Nueva York, Washington D.C. y Virginia, e Israel, desde 4 ciudades, entre ellas Tel Aviv y Jerusalén. Los dos países fueron señalados en los audios y, según la periodista, sus ataques buscaban eliminar la información revelada. Los ataques vienen de Estados Unidos e Israel, no vienen de otros lugares. Entonces sí, hablamos de una confesa porque lo que se quiere son bajar pruebas, porque si fuesen falsos no habría necesidad de recurrir a eliminar los audios, ¿no? Ni eliminar el lugar donde están colgados estos audios. Y hasta el día de hoy ya se recibieron más de 80,000 ataques. El condenado expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha dicho que la voz de los audios no es la suya y que se trata de inteligencia artificial, calificando de ridícula la investigación. El 20 de mayo se conoció este comunicado, en el que la empresa checa especializada en tecnologías de biometría de voz dice que el software Phonexia no se utilizó en relación con los materiales y publicaciones referenciados en Honduras Gate. Soy inocente. He sido y estoy siendo sometido a un proceso de manera injusta. 3 días después, el narcoexpresidente Hernández mostró en sus redes sociales este análisis de la empresa española Graudio Forensics, que señala que los audios no serían auténticos. Sin embargo, Honduras Gate, el portal que filtró los audios, aseguró desde un primer momento haber usado la herramienta de Phonexia Voice, usando la consola web oficial de la empresa checa, abierta con credenciales de colaboradores externos, para verificar el reconocimiento de las voces, según el portal Honduras Gate, para sostener que las voces son reales y que existía menos del 10% de probabilidad de que fueran generadas con la inteligencia artificial. También existe este otro análisis de Airshot, encargado por el medio de comunicación independiente Dropside News, que concuerda con el análisis de Honduras Gate usando la herramienta de Phonexia. Existen 2 peritajes internacionales, profesionales, de empresas consolidadas con una trayectoria, que han trabajado con derechos humanos, que lo validan, y existe por otro lado un peritaje que no se sostiene en los audios reales y que tiene antecedentes bastante dudosos, que también mira cómo va esto, que es una red o una trama o empresas que se prestan a este tipo de operaciones. Incluso un caso de 2009, el caso de terrorismo en Bolivia. La misma empresa estuvo involucrada ahí en un operativo para deslegitimar al gobierno de Evo Morales. Ahí hablo hace 17 años. Este escándalo internacional ya lo conoció la justicia. Por un lado, la Fiscalía de Honduras recibió esta denuncia interpuesta por el abogado Luis Guillermo Pérez contra el condenado por narcotráfico y expresidente Juan Orlando Hernández, quien permanece en los Estados Unidos. La denuncia pide su extradición, el congelamiento de cuentas bancarias y una cooperación internacional con Argentina para determinar la procedencia de los dineros que, según los audios, entregó el presidente Milei para crear el portal de noticias al parecer falsas. El equipo de abogados. De periodismo digital, me lo va a manejar alguien más de aquí, del equipo del presidente de Estados Unidos. Bueno, él es de los republicanos que nos están colaborando. Y esta otra denuncia.
enviada a la fiscal Luz Adriana Camargo, también presentada por el abogado Luis Guillermo Pérez, que pide investigar al expresidente Hernández, al presidente de Argentina Javier Milei y al expresidente Álvaro Uribe y su excanciller Jaime Bermúdez, al considerar que esa estrategia internacional de desprestigio ya se habría materializado en Colombia con el proyecto Júpiter. Dentro de su propósito está también desestabilizar la democracia en Colombia y en México, como él mismo lo ha reconocido. Por lo tanto, estamos esperando que también se establezcan las investigaciones en Colombia, que se pueda establecer qué nexo existe con la operación Júpiter desarrollada y anunciada públicamente por el excanciller de Álvaro Uribe Vélez, Jaime Bermúdez, y también toda la estrategia de difamación de Álvaro Uribe Vélez contra la campaña de Iván Cepeda Castro. Aquí se están cometiendo delitos electorales, perturbación del certamen democrático de este domingo 31 de mayo. Aquí se está constriñendo a los sufragantes de manera indirecta. Así que son delitos que tienen que ser investigados, como la planeación de Juan Orlando Hernández de cometer crímenes de lesa humanidad o incluso de llegar a promover un genocidio en América Latina contra la izquierda. Como él dice, extirpar a la izquierda como un cáncer de América Latina, que coincide con las declaraciones de Abelardo de la Espriella de hace unos meses. Señal Investigativa habló con Fernando Estensor, historiador chileno y doctor en estudios americanos, para analizar el alcance de esta nueva estrategia conducida desde Washington. Vamos a una segunda pausa institucional y ya regresamos. Estás viendo Señal Investigativa. Señal Colombia, la señal de la paz. Saludos, compatriotas, compañeros, compañeras, colombianos y colombianas. Los saluda Holman Morris, gerente general del Sistema Nacional de Medios Públicos del Estado colombiano, Inravisión. Este domingo 31 de mayo, Colombia decide su futuro. Y ustedes son los protagonistas en elecciones presidenciales. Por eso el Sistema de Medios Públicos del Estado colombiano está listo para defender la democracia. Tendremos 230 periodistas y reporteros, cubriendo los 32 departamentos del país al instante, 18 capitales en directo y 27 puntos de transmisión 5G. Un equipo digital de 30 personas para un cubrimiento minuto a minuto. Con nuestra tecnología de punta, tendremos un equipo técnico con más de 200 personas para garantizar una transmisión y cubrimiento en nuestras 74 frecuencias de Radio Nacional de Colombia, incluidas las 20 emisoras de paz, el canal de televisión Señal Colombia y nuestras plataformas digitales. Seremos garantes de la democracia, porque somos el sistema informativo público más grande de Colombia y Latinoamérica. Somos Inravisión, la señal de la democracia. Pues yo no sé que el canal de Inravisión es excelente. Ha ido a llamarse toda la vida Inravisión y haberse llamado Inravisión y seguirse llamando Inravisión. Es el único canal que dice la verdad, que volverlo el mejor canal del mundo. Me parece que la adquisición de los nuevos móviles y los nuevos equipos tenga la mejor calidad para toda la información que ustedes nos brindan. Puede llevar a otras generaciones de cómo es la ciudad y de cómo es la parte rural. Es el único canal que yo veo. Seguimos llevando la señal de la gente a cada casa, a cada carretera, a cada rincón del país. Inravisión, Sistema de Medios Públicos. Estás viendo Señal Investigativa. Señal Colombia,
la señal de la paz. Gracias por continuar con nosotros en Señal Investigativa. Hoy les contamos sobre el escándalo internacional denominado Honduras Gate, un plan de desinformación y sabotaje político contra la izquierda latinoamericana. Para analizar este tema a profundidad, Señal Investigativa entrevistó a Fernando Estensoro, historiador chileno y doctor en estudios americanos. El académico explicó los alcances de esa radicalización que ha hecho hoy Donald Trump de la vieja doctrina Monroe. Escuchemos lo que dijo. La doctrina que está aplicando Donald Trump es América Latina es de Estados Unidos, por eso se llama Monroe, ¿ya? Y nada de eufemismo, aquí no se trata de la democracia, no se trata del narcotráfico, no tenemos tiempo, dice Donald Trump, para estar gastando plata y tinta en discursos, ¿no es cierto?, que son en el fondo para, un poco para adornar, ¿ya?, nuestra política imperial, que siempre ha sido, solo que los demócratas y los liberales te la adornaban con valores liberales, la defensa de los derechos humanos, la defensa de la democracia, etc. Donald Trump dice, no hay tiempo, ya aquí tenemos que recolonizar rápido y ya, y para eso tenemos la fuerza. Entonces, en ese contexto, ya, ¿por qué Estados Unidos necesita América Latina? Porque nosotros somos un continente indispensable, porque somos riquísimos en recursos naturales estratégicos que necesitan todas las potencias, las tradicionales y las nuevas, para poder mantener y desarrollar su aparato productivo tecnológico y cada vez más, y con tecnologías cada vez más avanzadas que necesitan de crecientes recursos naturales que se empiezan a poner estratégicos. El niobio, el litio, el cobre, el petróleo, ¿no es cierto? Hay un cambio de estrategia porque Donald Trump en ese sentido es más directo, es más brutal, ¿ya? Donald Trump dice, vamos a invadir. El profesor Estensor aseguró que la supuesta lucha de Estados Unidos contra el narcotráfico es una simple fachada, pues como se vio en el caso hondureño, Donald Trump liberó a uno de los mayores narcotraficantes de Centroamérica, el expresidente de ese país, Juan Orlando Hernández, con el único propósito de interferir en las elecciones. ¿Qué es lo que usa? Usa la fuerza, no es solamente la presión y la injerencia tradicional, golpes de Estado donde operaba la CIA, no. Aquí llama a nuestros presidentes, dice, te doy 3 días, o si no, te liquido. O sea, aunque parezca una caricatura, a eso me estoy refiriendo. Mira lo que pasó en Venezuela, ¿ya? Mira la amenaza que hay sobre Cuba. Mira lo que está haciendo en Honduras. En Honduras, todo el discurso de Donald Trump de la operación con Venezuela partió como una operación contra el narcotráfico, ¿no es cierto? Ese fue el discurso, esa era la forma de venderlo, ¿ya? Tanto interiormente hacia sus partidarios, como también a todos los seguidores, y sobre todo a los sectores políticos que siempre han sido más bien serviles a los intereses estadounidenses en nuestro continente. Entonces tenía que tener un discurso, como decía. Y el discurso era la lucha contra el narcotráfico. Bueno, ese discurso ya está protegiendo a uno de los mayores narcotraficantes, condenado por el propio Estados Unidos. O sea, no estamos diciendo que fueron los chinos los que acusaron al expresidente de narcotráfico. No, o sea, al tipo lo condenaron los tribunales estadounidenses, ¿ya? Entonces, aquí da lo mismo si es narcotraficante o no es narcotraficante, da lo mismo si viola o no viola niños pequeños, da lo mismo si mata o no mata civiles, da exactamente lo mismo. Esas son discusiones teóricas para académicos, dice Trump, pero aquí estamos ante una urgencia, ¿no es cierto? Y aquí América Latina tiene que ser controlada por Estados Unidos. Ojo, esta postura no es solamente de Donald Trump, ¿eh? Donald Trump es más brutal, es más directo, si tú quieres, es un estilo, ¿ya? Mucho más brutal, ¿ya? Pero esto de que somos parte, que Estados Unidos nos considera parte de su patio trasero, también es de los liberales. O sea, la Laura Richardson, la comandante Richardson, la jefa del Comando Sur, ¿no es cierto? Era su periodo coincidía con el de Joe Biden.
Y los demócratas hace rato, por lo menos su grupo especializados en geopolítica, estrategia, etcétera, hace rato que vienen diciendo de que hay que expulsar a los chinos de América Latina. Ahora deben estar felices porque Donald Trump está aplicando esa política y sin matices, ¿ya? Esa situación, o sea, está en un verdadero proceso de recolonización. Finalmente, Censora advirtió en esta entrevista que en la actual coyuntura geopolítica, las posturas imperialistas de los Estados Unidos podrían traer operaciones de confrontación global hacia el hemisferio occidental, para lo cual, según el experto, los países de América Latina y el Caribe deben unirse si quieren evitar una posible tercera guerra mundial, esta vez en Latinoamérica. Esta mirada imperial de Estados Unidos que siempre ha estado, pero que ahora se está agudizando. Por lo tanto, si América Latina y el Caribe y América del Sur no se unen, no tenemos ninguna oportunidad. Porque en este juego, no pienses en mañana, hay que proyectarse un poco a los próximos 15, 20 o 25 años, porque entramos en un periodo de transición hegemónica y estos periodos son largos, ¿ya? Y son muy conflictivos y violentos, porque hay un reordenamiento del poder global. Esta vez nosotros vamos a hacer el teatro de operaciones de la guerra, si hay una tercera guerra mundial. Se va a pelear acá, ¿ya? La primera se peleó en Europa y la segunda se peleó en Europa y en el Pacífico. La tercera se pelea en Europa, que ya empezó con la crisis ucraniana, en el Medio Oriente, en el Pacífico, sí. Y en Sudamérica, aquí. ¿Ya? Aquí se va a pelear. Da lo mismo de que si las bombas vienen en chino, en inglés, en ruso, en persa, da lo mismo. Son bombas y nos van a sancochar igual. Por lo tanto, la única posibilidad que tenemos de tratar de incidir en el nuevo orden mundial que está emergiendo, ¿ya? Convulsionadamente, y tratar de defender nuestros intereses, ¿ya? Como pueblo y como países soberanos, es coordinarnos y unirnos. Y en la ñapa investigativa de la semana siguen las denuncias contra directivos de medios de comunicación por acoso laboral y sexual. Esta semana el reconocido periodista deportivo Gabriel Meluch anunció su despido del diario El Tiempo, donde era el jefe de deportes desde hace más de 2 décadas. Según dijo en su cuenta de X, su salida se daba por recortes de personal y ajustes presupuestales, pero esa, según lo reveló la revista Raya, no habría sido la verdadera razón. Así es, Edinson y televidentes, según lo documentó la revista Raya, las acusaciones de acoso sexual contra Meluch afloraron al interior de la redacción en una reunión interna 2 semanas atrás. Ese encuentro la dirigió la periodista Ginette Bedoya, editora de género del diario El Tiempo, y en ese espacio salió a relucir el nombre del veterano periodista deportivo. Según 8 redactoras y redactoras de ese diario que hablaron con Raya, Meluch se sobrepasaba físicamente con periodistas jóvenes, casi siempre practicantes, tenía tocamientos no consentidos e insistencias inapropiadas con ellas. La periodista Ginette Bedoya confirmó en la reunión interna que ya en 2019 había remitido a Recursos Humanos un informe que contenía 6 quejas por acoso contra Meluch. Tras la publicación de la revista Raya, Bedoya denunció a Meluch ante la Fiscalía por esos casos. La investigación completa en www.revistaraya.com. Con esta información llegamos al final de otro capítulo de Señal Investigativa, una alianza entre la revista Raya y Señal Colombia para contarles lo que otros no investigan. No lo olviden, mañana la cita es con la democracia, en la primera vuelta presidencial. Nos vemos el próximo fin de semana por este mismo canal. Muy buenas noches.